Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a dar inicio al módulo número 6 que se titula Proceso, Procedimiento y Juicio. Yo les voy a platicar cómo hice la actividad porque anteriormente yo hacía la actividad 1, 2 y 3. Esto ha cambiado un poco porque ahora hacemos la actividad 1, 2 y la integradora. Pero bueno, yo no tengo los nuevos materiales aún, por lo que voy a platicarles tal cual como yo realicé cada una de estas tres actividades. La actividad número 1 lleva el título del Derecho Procesal a través del tiempo. La guía me solicitó leer el texto de apoyo y todos los materiales proporcionados en la plataforma y los facilitados por el docente en línea. Toda la bibliografía que yo tengo alrededor de este tema, que les va a servir evidentemente, la voy a subir el día de hoy al grupo Casa de Estudio en Facebook y al grupo de WhatsApp que tenemos destinado para el módulo número 6. En esta actividad yo elaboré una tabla en donde hacía referencia al derecho procesal civil romano y al derecho procesal mexicano actual. Yo tenía que describir cada una de las características de tres periodos del derecho procesal civil romano, que son el legis actiones, el segundo per formulas y el tercero extra ordine. Como ya lo dije, tendría que mencionar cada una de las características de cada uno de estos periodos y las persistencias de la tradición romana en la última columna en el derecho procesal mexicano actual. Asimismo, tendría que resolver un par de preguntas detonadoras. La primera, ¿qué es el derecho procesal civil? Y la segunda, ¿cómo se constituía el proceso romano civil? Entonces, iniciemos a realizar el cuadro de doble entrada. El primer periodo a desarrollar fue el periodo legis actiones. ¿Cuáles eran sus características? Bueno, pertenece al orden de los juicios privados, el cual se desarrollaba en dos fases. La primera, in iure. Esta fase se realizaba frente a un magistrado, que era quien daba inicio y causa al proceso hasta la siguiente fase, denominada segunda fase, y él actuaba como un experto en la materia jurídica. Durante esta sesión vamos a platicar también acerca de la acción, del proceso y todos estos elementos que lo conforman. La segunda fase, denominada apud iudicem, se realizaba frente a quien no era un experto en la materia del derecho, denominado juez, y se le presentaban todas las pruebas que iban a servir de base para que él pudiera dictar una sentencia, ya fuera o no condenatoria a quien, al acusado. Es importante considerar que las sentencias que se dictaban eran absolutamente inapelables. Todas las declaraciones tendrían que ser orales y llegaban a tomar una gran predominancia. La forma del proceso era total y absolutamente solemne. Y en ese tiempo estaba regulado por el ius civili, que era el derecho ciudadano o el derecho de gentes. Recordar que esto lo vimos en el módulo número 3. Había algunos asistentes a este proceso. ¿Quiénes? Los ciudadanos romanos. Ahora voy a nombrar todos aquellos elementos que predominan dentro del derecho procesal mexicano en la actualidad. Primero que nada es la acción. ¿Qué es la acción? Es todo aquel derecho que tiene un ciudadano para poder acceder a un proceso ante cada uno de los órganos jurisdiccionales que correspondan, dependiendo de la materia. ¿Qué tiene como finalidad? ¿Cuál es la finalidad de la acción? Pues resolver la controversia de una manera favorable, sin duda alguna. ¿Sobre qué? Sobre la situación que está en disputa. Otro elemento se denomina jurisdicción. Otro de los elementos fundamental, el principal y el número 1, el proceso.
¿Cómo inicia el proceso? Bueno, pues con el litigio, sigue después, evidentemente, con un procedimiento y la meta es buscar y lograr que una sentencia o una resolución. La sentencia, recordemos que tiene que ser ejecutada forzosamente. De hecho, hay un juez de sentencias que se encarga de que se cumpla y llegue a buen fin. El siguiente periodo es el periodo per fórmulas, que forma también parte del derecho procesal civil romano. Sus características son: la primera también coincide con la anterior, que se encuentra dentro del orden de los juicios privados. Su naturaleza proviene de una jurisdicción arbitral y también consta de dos fases: la fase in iure y la fase apud iudice. De igual manera, las sentencias no pueden ser apeladas. Los ciudadanos romanos o todos aquellos extranjeros pueden solicitar y acogerse a estos procedimientos. Toda aquella orientación del proceso conlleva la actividad de un magistrado, eso sí, en mayor medida. Este magistrado es quien redacta absolutamente todo el archivo procesal, que se llama fórmula. Allí se registran todas las modificaciones de quien demanda y del demandado, y todas las medidas que el magistrado va a adoptar o va a imponer. Es importante destacar que en este periodo el acusado va a tener mucha más actividad que la demanda, evidentemente, quien acciona este procedimiento, o sea, el demandante. Esto corresponde a una medida que se denominaba exceptio. También es importante destacar que el magistrado siempre va a conocer de todo lo que sea importante para poder poner sobre la mesa del juicio y tomar una decisión al respecto de la controversia. En este caso, las sentencias son de tipo pecuniario y cada una de las acciones tendrían forzosamente que verse multiplicadas. Las persistencias de la tradición romana de este periodo en el derecho procesal mexicano actual, pues bueno, son exactamente las mismas que las que expusimos en relación a legis actionis. ¿A qué me quiero referir? A la acción, a la jurisdicción y al proceso en general. Y por último, para terminar este cuadro de doble entrada, haremos referencia al periodo extra ordinem. ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues que inicia en la época del Principado. ¿Para qué? Pues resolvía asuntos en materia sucesoria y en materia de derecho familiar. Su desarrollo se encontraba en una fase en la cual el juez y el magistrado eran la misma persona, no era como en los periodos anteriores que estaba a cargo de dos entes distintos. Tenía una jurisdicción civil y penal y en ese momento ambas se unifican. También desaparece en su conjunto la exceptio, la fórmula y la actio. Dejan de estar separadas y se solicita de manera unificada la protección de la justicia a través de una demanda, la cual va a incluir todos los elementos probatorios que se podrían hacer valer durante el procedimiento. En este caso, las sentencias sí podrían ser impugnadas. ¿A través de qué? A través de algunos recursos que hoy en día conocemos muy bien como los recursos de apelación, que evidentemente, y también en aquella época como hoy en día, tendrían que ser presentados con un ente de mayor jerarquía. En México
hay elementos que podremos todavía encontrar y que persisten dentro del derecho procesal mexicano, siendo también, bueno, los que ya hemos visto con anterioridad, que se denominan acción, jurisdicción y el procedimiento o el proceso en sí, además de lo que contiene este nuevo proceso romano que acabamos de platicar. Inicia también con un litigio y se desarrolla un procedimiento para poder alcanzar una sanción a través de una sentencia y en este caso sí puede ser impugnada mediante un recurso que hoy conocemos como recurso de apelación y tendría que presentarse a través, como ya también lo sabemos, de un organismo que tenga mayor jerarquía que el que sentencia la causa. Recordaremos que nos hicieron dos preguntas detonadoras. La primera es, ¿qué es el derecho procesal civil? Y bueno, pues es el conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso a través del cual se resuelven controversias entre las personas o ciudadanos. Se aplican evidentemente todo el conjunto de leyes civiles que se encuentran dentro del derecho del mismo nombre, que forman parte también del derecho privado, con la finalidad de llegar a tener la validez suficiente o en su caso la nulidad para lograr el cumplimiento o el incumplimiento de de diversas relaciones colectivas entre las personas, tales como contratos, y contratos de cualquier tipo, ¿no? De compraventa, de arrendamiento, de seguros, de fianzas, etc. Así como todos aquellos que implican la posesión de algún patrimonio. La siguiente pregunta detonadora es, ¿cómo estaba constituido el proceso romano civil? Bueno, pues estaba basado en la protección de los derechos de las personas, de los ciudadanos, de las gentes, dentro de los ámbitos que todos conocemos como el familiar, por ejemplo. Predominaba el respeto a la potestad de parte de las familias. Eso era muy importante y lo resaltaban mucho los romanos. El jefe de la familia era una persona que predominaba, que resaltaba como figura dentro de los grupos sociales, dentro de las familias, y era también en muchas ocasiones cuando se daba un conflicto que él era quien podría tomar alguna decisión o alguna determinación para poder resolverlo o dictar alguna sanción o algún castigo. Es importante tener presente que pues se generaban muchas disputas que pudieran llegar a ocasionar daños mayores en el patrimonio de las personas o en su físico, en su protección corporal, porque generalmente la venganza era la forma que se utilizaba para resolver las controversias. Es por estos motivos que surge y aparece las leyes de las 12 tablas como el primero de los primeros instrumentos procesales o instrumentos jurídicos que todos estos instrumentos estaban a cargo de las personas para poderlos ejercer y hacer valer cada uno de sus derechos ante los tribunales que ya se habían conformado. De esta manera se permitía ejercitar algún tipo de acciones para que pudieran llegar a buen término las controversias a través de procedimientos declarativos o procedimientos ejecutivos. Y con esto finalizamos la actividad número 1 de la sesión 1. Ahora, vamos a hacer un recorrido por la actividad número 2 que se titulaba La doctrina en el derecho procesal. Aquí nos piden hacer una presentación
esquematizando las preguntas que nos hace la guía de actividades que les voy a compartir a continuación. La primera es, ¿en qué consiste el derecho procesal civil? La siguiente es, ¿cuál es el papel de la acción y excepción en el derecho procesal en general? ¿Cuál es la diferencia entre jurisdicción y competencia? ¿Y en qué consiste el proceso jurisdiccional? Hicimos una presentación, como nos solicitó la plataforma, con base a todas las definiciones y a todo lo que el texto de apoyo nos pudo proporcionar alrededor de estas 4 preguntas. Y vamos a iniciar con la primera. El derecho procesal civil es parte muy importante del derecho procesal dispositivo, el cual se encarga de resolver pues una cantidad importante de litigios, como lo vemos en el día a día, mediante procesos que se basan, que se sustentan en normas sustantivas, en las cuales se establecen derechos y obligaciones de los ciudadanos o de las partes que puedan estar conviviendo en relaciones colectivas. También se encarga de las sanciones en caso de que se cometa cualquier omisión o acción delictiva. Este derecho, denominado derecho procesal civil, resuelve y regula muchos asuntos y litigios relacionados con una serie de contratos, por ejemplo, ya lo mencionamos anteriormente, de arrendamiento, de fianzas, de compraventa, de prestación de servicios, de propiedad, de posesión, que siempre están basados en derechos reales. Eso es muy importante que lo tengamos considerado. Vamos a hablar ahora brevemente de la acción. La acción es un derecho que se puede reclamar. Ese derecho es importante considerar que ha sido violentado, que ha sufrido de alguna manera una lesión. Entonces, esta acción va a permitir a las personas asistir a cualquier órgano jurisdiccional, evidentemente al que corresponda dependiendo la materia, a exponer la pretensión que se tiene al respecto de la resolución o la reparación de la lesión que ha sufrido en ese derecho. Tendrá que hacerlo evidentemente a través de una acción que se llama demanda, que es pues simplemente el acto que se materializa y que da inicio a un proceso. Hablemos ahora de la jurisdicción. La jurisdicción es la potestad que le pertenece a los órganos del Estado, quienes van a ser y van a estar encargados de aplicar la ley para resolver los conflictos o las controversias que se susciten. Y por último, para entender bien todo este tema, hablaremos del proceso. El proceso hace referencia al desarrollo de la acción dentro del ambiente jurisdiccional, ¿sí? Es una serie de actos, se conforma por una serie de actos que son de tipo procesal, a través de los cuales y mediante y a través de etapas va a permitir que se llegue a la resolución, a la verdad del hecho, a tener y obtener una conclusión. Esa conclusión, sin duda, estará basada en la aplicación de las normas jurídicas. Es importante tener presente que la acción la puede ejercer cualquier persona y es el mecanismo para que podamos reclamar ¿qué? Un derecho. Ahora bien, ¿qué es la excepción? La excepción es una figura jurídica que le va a dar el derecho al demandado para que pueda presentar una oposición ante cualquier pretensión ¿de quién? Del demandante. A través de la utilización de la excepción, el demandado va a poder ser escuchado, va a tener derecho de audiencia y va a poder también ser vencido en caso
de que pues todo favorezca a la otra parte. Esto lo va a decidir el juzgador. ¿Con base a qué? A la norma jurídica. Hablemos ahora de la jurisdicción y de la competencia. La jurisdicción es la función pública que ejercen los órganos del Estado, independientes o autónomos, que le van a permitir conocer, pues mediante un proceso, los litigios o las controversias que presenten las partes. Esto es con la finalidad de lograr emitir una sentencia y posteriormente ordenar que se ejecute dicha sentencia. Y resumido y de manera muy simple, la competencia son todas aquellas facultades que se le otorgan al juzgador. ¿Por quién son otorgadas? Por la ley, para que pueda ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios o conflictos. El juzgador es el titular de la función jurisdiccional, pero solo podrá ejercerlo en aquellos litigios que la ley le da la facultad, solamente en esos, solamente en aquellos que es competente. Y por último, hablaremos del proceso jurisdiccional. El proceso jurisdiccional es el conjunto de todos aquellos procesos que están conformados por actos que se desarrollan y finalizan una relación jurídica, la cual se deriva evidentemente de las partes que intervienen y de las demás personas interesadas, y evidentemente también participa el juzgador. El fin de un proceso jurisdiccional es solucionarlo mediante una sentencia que es dictada por el juzgador a aquellos litigios que han sido presentados por las partes interesadas. La sentencia que dicte el juzgador tendrá que estar basada en hechos reales y en el estricto apego a la legalidad, o lo que es lo mismo, en estricto apego a la norma jurídica. Y con esto finalizamos la actividad número 2 para continuar con la actividad número 3, que a mí, como ya les comenté, me pedían hacer la actividad 1, 2 y 3. La actividad 3 se titula El derecho a la jurisdicción y la competencia. A mí me solicitaron asistir al tribunal de mi entidad, a la sección de oficialía de partes común, e investigar cómo se realizaba la división territorial jurisdiccional. Tenía que hacer una infografía en la herramienta PictoChart con los insumos obtenidos, señalando además el sistema en el que rige, en el que se rige mi localidad, o sea, la Ciudad de México, para seleccionar una jurisdicción por turno, así como cada una de las secciones en donde el juez tiene jurisdicción por territorio. Esta infografía yo se las compartí ya el día de hoy en el grupo de Facebook Casa de Estudio y se las voy a platicar brevemente. Bueno, pues yo acudí a hacer mi investigación al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, puedo comentar que la administración e impartición de justicia en la Ciudad de México corresponde a este tribunal, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y a todos los demás órganos judiciales que dependen de esta entidad, con base en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los estatutos del Gobierno de la Ciudad de México, además de todos los ordenamientos legales, que puedan ser aplicables. Dentro de las facultades que tiene la Administración e Impartición de Justicia en la Ciudad de México, le corresponde a esta entidad y a los demás órganos judiciales, con base, como ya lo mencioné, a lo que establece la Carta Magna. Funcionará en pleno y en salas, siendo el pleno el órgano máximo de administración de justicia, el Tribunal Superior
de Justicia también de la Ciudad de México. Este, a su vez, está integrado por magistrados. Está dividido en oficialía de partes común civil, de cuantía menor, por ejemplo, de oralidad familiar y la sección de salas. Como van a poder ver en la infografía, yo facilité información de la oficialía de partes común de lo civil, de la oficialía de partes común de lo familiar, también de la oficialía de partes común para juzgados de cuantía menor y de oralidad, y de una unidad también administrativa de la oficialía de partes común de la sección de salas. También especifiqué de cada sala cuál es el tipo de acto administrativo que realiza, si es de trámite, si es de servicio o si es algún programa social, la denominación de los actos administrativos que lleva a cabo, el tipo de usuarios y o población objetivo, la descripción de los beneficios que puede obtener el usuario, la unidad administrativa también en donde se gestiona el servicio, así como el domicilio donde se otorga dicha atención. Asimismo, lo sustenté con el fundamento jurídico administrativo de cada uno de estos servicios que brindan estas oficinas. Va a ser muy interesante que visiten la infografía para que puedan conocer a detalle las actividades que realiza el Tribunal de la Ciudad de México, que seguramente estas actividades van a aplicar en las localidades en que cada uno de ustedes se encuentre. Y bueno, con esto finalizamos la sesión 1. Si ustedes tienen dudas al respecto de sus propias actividades porque han cambiado versus las que yo he expuesto el día de hoy, mándenme por favor al chat de Casa de Estudio la guía de actividades o su planeación para que pueda yo explicarles o aclarar cualquier duda que puedan tener al respecto de la resolución de los casos de estudio, que pueda yo darles una guía o una orientación o busquemos juntos la bibliografía que pueda ayudarles a atender sus actividades. Por hoy me despido, no sin antes pedirles que se suscriban al canal, que le den like, que activen la campanita de las notificaciones y que compartan este video. Buenas noches y nos vemos hasta la próxima. Bye.